Después de que papá me echó de casa a los 13 años por la mentira de mi hermana, mi tía me acogió. 15 años después, en su gala benéfica donde fui homenajeada, mamá me acorraló, la familia comparte la riqueza. Necesitamos $500K. Me volví hacia la multitud y la dejé helada con una frase. Las cámaras parpadearon. Mi nombre es Norma Dyson, tengo 28 años. Cuando tenía 13 años, mi hermana mayor Harley les dijo a mis padres que robé $2.200 y los anillos de boda de nuestra abuela. A medianoche, mi padre me había tirado al porche con una bolsa de lona. Mi madre se quedó detrás de él y no dijo nada. 15 años después, en los premios de la Cámara de Comercio de Portsmouth, fui nombrada dueña de Pequeña Empresa del Año. Mi madre cruzó ese salón de baile con un cardigan que reconocí de 2010, y me pidió $500.000. Usó la palabra familia 9 veces en 2 minutos. Lo que ella no sabía era que mi tía había guardado una cinta de vídeo desde 2009, y el proyector detrás de nosotros ya estaba encendido. Esta es la noche en que dejé de pagar por una mentira que nunca conté. Si alguna vez has sido el niño en quien tu familia decidió no creer, suscríbete. No te pido que tomes mi bando, te pido que te quedes hasta que se muestren las pruebas. El salón de baile del Portsmouth Sheraton olía a romero y a vodka tonic. Había 312 invitados, representando 18 años de tradición de la cámara. La iluminación era de esa clase cálida y favorecedora que hace que todos en la sala parezcan más amables de lo que realmente son. Estaba de pie cerca de la barra con mi tía Joanne, quien tenía 64 años y vestía un blazer negro que había comprado en una tienda de segunda mano en Islington Street a principios de esa semana. No se ajustó el blazer. No se movió. Había dejado de moverse alrededor de 1986, me dijo una vez, y nunca lo había retomado. Escaneé la sala por costumbre, de la misma manera que escaneo una cocina antes del servicio. Entonces mis ojos se detuvieron en la mesa 9, un cardigan crema, pelado por los codos. De 15 años. Joanne no giró la cabeza. Tú también la ves, dijo. No respondí. No necesitaba hacerlo. Nos habíamos estado preparando para esto durante casi 3 semanas, de la manera cuidadosa en que 2 personas se preparan para un clima que no pueden detener. La gala de la Cámara era solo por invitación, donantes, miembros de la Junta y propietarios de negocios con registros de ingresos en archivo. Mi madre no podría haber entrado por la puerta sin ayuda. Alguien la había traído. Alguien la había querido en esta sala esta noche. Lacey, mi sous chef, pasó con un vaso de agua con gas y fingió leer el folleto del programa. Tenía el cabello recogido. Había llorado 2 veces durante el ensayo de las 4 de esa tarde, y ahora parecía tan firme como una cocina al amanecer. Jefa, susurró, hay una mesa de prensa, 2 reporteros, uno del Globe y otro de Sea Coast Online, para que lo sepas. Asentí una vez. No le dije a Lacey que esa mañana le había pedido al gerente de AV que cargara un segundo archivo en el proyector, marcado como copia de seguridad. No le dije que había un DVD dentro del bolsillo del blazer de Joanne. No le dije que el discurso que tenía en la mano tenía 3 finales diferentes, y que aún no había decidido cuál daría. Me había dicho a mí misma que decidiría cuando viera el rostro de mi madre. El plano de asientos estaba guardado detrás de la parte delantera del programa. Lo había comprobado 2 veces. La mesa 9 pertenecía a Spencer Granger, un propietario de una cadena de hoteles que se había convertido en un cliente habitual mío durante los últimos 18 meses. Su esposa y Harley se movían en los mismos círculos benéficos de Boston. Así fue como mi madre había entrado, no por su propio crédito, sino por el de otra persona. 2 de las sillas en la mesa 9 estaban vacías cuando escaneé. Una tarjeta en caligrafía de la cámara decía Harley Puig +1. El +1 tenía que ser mi madre. Harley nunca traería a mi padre en público, él habría arruinado las fotografías. La mano de Joanne se posó en mi antebrazo, seca y cálida. Lo que sea que decidas esta noche, cariño, dijo, estoy de tu lado. Siempre lo estuve. El bolsillo de su blazer era rectangular y delgado. Sabía exactamente lo que había dentro. Miré por la sala una vez más. Mi madre finalmente había levantado la mirada de su copa de vino. Por 1 segundo y medio, nuestras miradas se encontraron. No saludó. No asintió.
Se llevó la copa a los labios, casi, pero no del todo, un brindis. Mi madre tenía una manera de llegar sin entrar, de estar allí sin asumir la responsabilidad de estar allí. Lo había perfeccionado a lo largo de 4 décadas de mesas de cena, sótanos de iglesias y conferencias de padres y maestros. Supe en ese segundo y medio que no había venido a felicitarme, había venido a cobrar. Crecí en una casa colonial en una calle tranquila de Manchester, New Hampshire. Había 3 dormitorios arriba y un sótano terminado que Harley usaba para practicar ballet con una barra portátil que mi padre atornilló a la pared el año en que ella cumplió 8 años. También había una mitad sin terminar que mis padres llamaban la sala de almacenamiento. Cuando cumplí 6 años, mi madre me dijo que me mudaría allí abajo. Es solo temporal, dijo, alisando una esquina de la nueva almohada que tenía en la mano. Harley necesita su propio espacio. Es mayor. Tiene recitales. ¿Entiendes? Tenía 6 años. No entendí. Se volvió permanente. Mi hermana era la niña bailarina. Zapatillas rosas a los 5 años, medallas regionales a los 14. 5 pequeñas figuras de oro en 5 marcos de madera montados en la pared encima de la chimenea de la sala de estar. Cada una estaba iluminada por una pequeña luz de latón para cuadros que mi padre instaló un fin de semana con un nivel y un taladro inalámbrico. Su nombre estaba en caligrafía debajo de cada placa, Harley Dyson. Recuerdo la primera vez que noté lo cuidadoso que era el espaciado. Yo dibujaba. Dibujaba constantemente. Llenaba la parte de atrás de las tareas escolares, los márgenes de los libros de la biblioteca, las portadas interiores de cada cuaderno que tuve. Cuando tenía 11 años, tenía 53 bocetos terminados en un recipiente de Tupperware debajo de mi cama del sótano, y ni uno solo de ellos estaba en la pared. Harley es nuestra estrella, dijo mi padre a los invitados a cenar, sonriendo mientras sostenía su cerveza. Norma es la tranquila. Lo dijo de la misma manera que se elogia una planta de interior. Aprendí a ser invisible. Se sentía más seguro que pedir espacio. Mi madre se olvidó de recogerme de la escuela 14 veces que puedo recordar, después de las tutorías, después del club de arte, después de una feria de ciencias donde obtuve el segundo lugar en la división de 7º grado. Cada vez, la secretaria de la escuela llamaba a casa, y cada vez mi madre llegaba 20 minutos tarde con la misma frase, dejada suavemente a través de la ventanilla del lado del pasajero como una moneda en un parquímetro, es que me entretuve con los preparativos del recital de Harley. Dejé de esperar. Empecé a caminar. La única persona de mi familia que alguna vez me llamó artista fue mi abuela, Eleanor. Vivía 20 minutos de distancia en una pequeña casa tipo cape con un porche envolvente y un arce que había plantado en 1968. Guardaba lápices de colores en una lata sobre la mesa de su cocina. Me llevaba a la biblioteca pública de Portsmouth todos los sábados durante años, y me dejaba sacar libros que nunca habría probado para Harley, Enterrad mi corazón en Wounded Knee, La campana de cristal, y una biografía de Frida Kahlo con pinturas en el interior que me hicieron querer ser valiente. Cariño, me dijo cuando tenía 10 años, sentada a la mesa de su cocina con un cuaderno de bocetos abierto entre nosotras, el mundo tiene habitaciones que no sabe cómo etiquetar. La gente como nosotros, terminamos en esas habitaciones. Eso no es algo malo. No la entendí entonces. Lo haría más tarde. A principios de 2010, mi abuela resbaló en los azulejos del baño y se rompió la cadera. No llamó a mi madre, llamó a Joanne. El hospital la mantuvo durante 9 días. Yo iba después de la escuela todos los días. Harley fue exactamente una vez, se tomó una selfie sosteniendo la mano de Eleanor, la tituló Sobre la fuerza, y volvió a estar con su teléfono antes de que el ascensor llegara al vestíbulo. Mi abuela la vio irse y no dijo nada. Observó el pasillo durante 30 segundos después de que Harley se fue. Luego se volvió hacia mí. En la 7ª noche, me acercó. Su voz era lo suficientemente fina como para deslizarse por debajo de la puerta. Cariño, las manos de tu madre están llenas con Harley. Así que, te dejo mis anillos, el conjunto de boda, el ópalo. No se lo digas a nadie hasta que seas lo suficientemente mayor. Me apretó la mano. Yo la apreté a ella. Murió 2 días después. No pude llevarme los anillos a casa.
después del funeral, mi madre se paró en la cocina de Eleanor con el joyero de madera en sus manos y anunció a las pocas tías y primas que aún picoteaban la cazuela que ella guardaría las joyas de mi abuela para su custodia hasta que Harley y yo tuviéramos la edad suficiente para decidir. Lo dijo como un acto de bondad. Guardó la caja en el tocador del dormitorio principal, detrás de una hilera de suéteres doblados. A Harley se le permitía entrar en ese dormitorio cuando quería, a mí no. 4 meses después, en julio de 2010, empecé a escuchar a mi hermana por teléfono con su novio, Cole Puig. Él tenía 17 años, conducía un Mustang usado, y tenía, mi madre dijo con orgullo, planes de verdad. Los planes de verdad implicaban un gimnasio que quería abrir en Salem. A través de la rendija de la puerta del dormitorio de Harley, la escuché una vez decir, no te preocupes, tengo algo. Confía en mí. Solo dame hasta agosto. No sabía qué era ese algo. Lo descubriría el día 6. Era una mañana de viernes. Estaba desayunando cereales en la mesa de la cocina cuando mi madre gritó desde arriba con una voz que no parecía la suya, «Mi joyero». «¿Dónde está?» Mi padre se movió rápido para ser un hombre con un problema de espalda baja. Sus botas ocultaron cada 2 pasos al subir. Harley apareció en la puerta de la cocina como si hubiera sido colocada allí. Su rostro tenía el color que adquiría el de mi madre durante las discusiones, es decir, casi convincentemente pálido. Llevaba una camiseta sin mangas que nunca había visto antes y brillo de labios a las 9 de la mañana. «Los anillos de mamá», dijo mi madre cuando bajó, sosteniendo la caja de madera vacía. Tenía la mano en la garganta. «Se han ido. $2.200 del cajón se han ido». El cajón era el segundo del tocador, el cajón que ella contaba cada domingo por la noche porque mi padre guardaba allí todo su dinero en efectivo de clientes que le pagaban por trabajos de fontanería fuera de los libros. Harley se volvió hacia mí lentamente, de la manera en que los actores giran cuando quieren asegurarse de que la audiencia vea el giro. «Mamá», dijo, con la voz quebrada por la palabra, «Norma estuvo allí arriba ayer». Yo la vi. Yo no había estado arriba el día anterior. Había estado en tutorías con la señora Alberson hasta las 6, y luego había caminado hasta Cumberland Farms con 2 amigas, Hannah y Bethany Pierce, para tomar granizados. Había otros 3 niños en las tutorías, mi nombre estaba en la hoja de registro. Cumberland Farms tenía cámaras en cada caja registradora. Nadie preguntó. Harley guió a mis padres al sótano, a mi mitad de la sala de almacenamiento, a mi escritorio. Mi escritorio era una tabla de madera contrachapada sobre 2 archivadores. Ella tomó mi diario. El diario era un cuaderno verde de espiral de CVS. Pasó a la página 38. La mitad superior de la página había sido arrancada. En lo que quedaba, con una letra que se parecía casi exactamente a la mía, había 2 oraciones que nunca había escrito, los tomé. Tenía que hacerlo. La voz de mi padre no era fuerte. Eso era lo que la hacía terrible. «Norma, mírame. ¿Escribiste esto?» Miré la página. La forma en que la T estaba tachada era incorrecta. La forma en que el bucle de la E minúscula se situaba debajo de la línea era incorrecta. Lo sabía. Tenía 13 años. No pude explicarlo. Eso no es. Eso no es mí. No terminé la oración. No pude hacerlo. Mi padre volvió a subir sin hablar y descolgó mi chaqueta escolar del gancho de la puerta principal. Era de color azul marino, la que usaba en las mañanas frías para ir a la parada del autobús. Metió la mano en el bolsillo interior. Su rostro cambió antes de sacar la mano. Sacó 2 pendientes de ópalo. Yo no los había puesto allí. Sabía que no los había puesto allí. También supe en ese mismo segundo que 2 días antes, Harley me había pedido prestada mi chaqueta escolar. Había dicho que era para una idea de disfraz de Halloween en julio. No hice preguntas porque nunca le hice preguntas a Harley, el costo siempre era demasiado alto. «Los escondiste en tu chaqueta escolar», dijo mi padre. No era una pregunta. Tomó el teléfono de la cocina. Llamó a Tessa Overin de la calle. Tessa tenía 14 años, era la mejor amiga de mi hermana y la persona con la que Harley pasó más tiempo ese verano. Tessa llegó descalza,
con pantalones cortos cortados y una sola trenza apoyada en su hombro derecho. No me miró cuando entró por la puerta mosquitera. Yo vi a Norma escabulléndose por las escaleras el miércoles por la tarde, señor Dyson, alrededor de las 3 en punto. Pensé que era raro. No quise decir nada, pero si ayuda. Yo no había estado allí a las 3 el miércoles. No había ninguna versión de esa frase que fuera cierta. Mi madre comenzó a llorar en silencio en el paño de cocina que había recogido en algún momento de la mañana. Tessa regresó por nuestro jardín delantero con su trenza rebotando contra su camiseta. El veredicto llegó en la sala de estar. Mi madre se sentó en el sofá y no levantó la vista. Hadley se paró detrás de ella con una mano en su hombro, la imagen de una hija mayor firme que sostiene a su madre en un día difícil. Mi padre se paró en medio de la alfombra con las llaves en la mano, como se paran los hombres cuando tienen la intención de irse. Norma, no te quedas en esta casa esta noche. No podemos confiar en ti. Mañana resolveré algo. Ve a empacar una maleta. El reloj de la pared marcaba las 11:12. Bajé al sótano. Empaqué una bolsa de lona, 2 camisetas, un par de jeans, el cuaderno de bocetos azul de mi abuela y $8 que había estado guardando en un calcetín al fondo de mi cajón para un juego de lápices de carbón que había querido de Michaels. Cuando volví a subir, mi padre estaba esperando en la puerta principal. Mi madre no se había movido del sofá. Hadley se había movido a la ventana donde ahora ajustaba la cortina para tener una vista clara. Él abrió la puerta. El aire de agosto era cálido y húmedo. Salí al porche. Escuché el cerrojo deslizarse detrás de mí. Hay un tipo particular de silencio que solo escuchas una vez en la vida, el silencio de una puerta detrás de la cual creciste, que se cierra contra ti. Me senté en el escalón superior. No lloré. Creo que una parte de mí estaba esperando que alguien viniera a abrir la puerta y dijera, lo descubrimos. Entra. Nadie vino. El farol de la esquina zumbó. Pasó un coche. Un perro ladró 2 veces y se detuvo. Los minutos pasaron. Mi bolsa de lona estaba sobre mis rodillas. A la 1:54 de la mañana, un viejo Buick Le Sabre azul claro entró en el camino de entrada. Los faros me iluminaron y se atenuaron. Juanne llevaba una camisa de franela y zapatillas. Tenía el pelo recogido en un moño apresurado. No salió. Bajó la ventanilla. Entra, dijo. Me dirigí al asiento trasero. Recogí mi bolsa de lona. Años después supe lo que había pasado. Mi padre no había llamado a Juanne para pedir ayuda. La había llamado a las 11:30 para informarle, de la misma manera que se informa a una compañía de seguros, ya no es mi problema. Juanne no discutió con él. Colgó el teléfono. Se puso los zapatos. Condujo las 43 millas a 20 por encima del límite. Más tarde, en el viaje de regreso a Portsmouth, me dijo que lo único que se dijo a sí misma durante todo el camino fue, solo llega. ¿Solo llega? La panadería de Marston estaba en el número 14 de Daniel Street, en un edificio de ladrillo rojo de 1923, a 3 cuadras del paseo marítimo de Portsmouth. La panadería ocupaba la planta baja. Juanne vivía encima en un apartamento de 2 habitaciones con suelos de pino crujientes y una ventana en la habitación de invitados que daba al puente Memorial. El puente estaba iluminado por la noche con 2 pequeñas lámparas blancas y una naranja que parpadeaba cuando hacía viento. Esa ventana se convirtió en la mía esa noche. Ella me mostró dónde estaba el baño. Señaló la bañera y dijo que la ducha funcionaba con agua caliente, pero que las tuberías hacían ruido antes de las 7 en punto. Me dijo que había pastel de carne sobrante en la nevera si lo quería. No me preguntó qué había pasado. No me preguntó si tenía hambre. Simplemente me expuso las reglas del apartamento, punto por punto, de la misma manera que se orienta a un nuevo empleado. Creo que ella sabía intuitivamente que lo más amable que podía hacer por mí esa noche era tratarme como si ya perteneciera allí. No comí el pastel de carne. Me senté en la cama en la oscuridad y miré las luces del puente Memorial. A las 4:30 de la mañana siguiente, golpeó una vez. ¿Arriba? La panadería abre a las 6 en punto.
bajé las escaleras traseras con la misma ropa con la que había llegado. La cocina olía a levadura, harina tibia y café que había estado demasiado tiempo en la hornilla. Juanne me entregó un delantal limpio. Me lo ató sin mirarme a la cara. Manos lavadas, dijo. Luego por aquí, vas a aprender a doblar la masa. No porque tengas que hacerlo, sino porque es de mañana y estamos despiertos y tenemos manos. Me pasó un frasco de vidrio. Dentro había una espesa y burbujeante mezcla beige con una etiqueta escrita a mano en una tira de cinta adhesiva, Margie, establecida en 1986. Mi esposo la alimentó todos los días durante 21 años, dijo Juanne. Yo la he alimentado todos los días desde que él falleció en 2007. Ahora tú la alimentarás también. Puse mis manos en el tazón de harina y agua que ella puso frente a mí. Lloré sobre la masa. No fue porque estuviera triste, estaba triste, pero no fue por eso. Fue porque por primera vez en 13 años, alguien me estaba enseñando algo con una voz tranquila, sin tensión y sin una audiencia observando para ver si lo arruinaría. No me preguntó qué había pasado durante 11 días. El 9º día, mientras ella tejía y yo leía un ejemplar de American Primitive que había sacado de su estantería, dijo sin levantar la vista de sus agujas, no tienes que decirme nada nunca, cariño, pero si lo haces, escucharé hasta que termines. Y después de eso, ya veremos. El día 11, le conté, el diario, los pendientes, Tessa, la puerta cerrada. Se lo conté a fragmentos en la mesa de la cocina mientras ella pelaba una manzana en una tira continua con un cuchillo de pelar. No me interrumpió. No hizo preguntas de seguimiento. Cuando terminé, dejó la manzana en la tabla de cortar, puso el cuchillo en el fregadero y entró en su dormitorio. Regresó con un sobremanila marrón de aproximadamente 1 pulgada de grosor, sin etiqueta, con la esquina ligeramente doblada. Lo puso sobre la mesa de la cocina en el espacio entre nosotras. Yo no voy a abrir esto, dijo. Tú no vas a abrir esto. Lo vamos a guardar en la caja fuerte de abajo. Cuando seas lo suficientemente mayor para decidir lo que quieres de esta historia, sabrás qué hacer con ello. Hasta entonces, permanece sellado. Prométemelo. ¿Prometí? No sabía qué había dentro. Ella no me lo dijo. Ese otoño, Juanne contrató a una abogada llamada Linda Ostrander, una abogada de sucesiones con una oficina encima de una tintorería en Pleasant Street, para solicitar la tutela legal a través del Tribunal Testamentario del Condado de Rockingham. Mi padre no contrató abogado. Simplemente firmó. Linda cerró el archivo en noviembre y deslizó los documentos sobre su escritorio hacia Juanne. Tu hermano ni siquiera contrató abogado, dijo. Simplemente firmó. Eso no es común. Leí el documento. Comprendí. Mi padre no solo me había echado, me había abandonado. Hubo un momento procesal en algún momento de octubre en el que él podría haberse levantado y dicho, esa es mi hija. Devuélvanmela. Y en cambio, había sacado un bolígrafo de su bolsillo y había firmado. No lloré. Bajé las escaleras y ayudé a Juanne a dar forma a la siguiente tanda de masa. Ese diciembre, mis padres no llamaron. Hadley no llamó. Juanne no hizo comentarios al respecto. Asó un pequeño costillar de primera para las dos, puso la mesa de la cocina con servilletas de tela y sacó un viejo álbum de cuero con fotografías de Eleanor. Allí estaba ella, mi abuela, de 19 años, de pie en una playa de Hampton en 1952, sosteniendo un vaso de papel de caldo de almejas, entrecerrando los ojos contra el sol. Juanne levantó su vaso de agua. Por las mujeres que mantienen vivos los entrantes, brindó. Margie desde el 86. Mamá desde el 52. Tú desde ahora. Brindamos con los vasos. Esa noche dormí con el cuaderno de bocetos azul de mi abuela debajo de mi almohada. Por primera vez, sentí algo que era casi la forma de pertenecer. También dormí con la luz del pasillo encendida durante 1 año más. Me gradué de Portsmouth en 2015. Juanne pagó 2 años del programa de pastelería en Great Bay Community College con una cuenta de ahorros que había abierto el día que se convirtió en mi tutora. Trabajé en la panadería antes y después de clase. Aprendí a escalar, a mezclar, a laminar, a cortar.
Mi instructor de laminado en el segundo semestre me apartó una mañana durante un servicio de brunch en el restaurante del campus. Norma, tu laminado de croissant es de grado profesional. ¿Dónde aprendiste eso? Mi tía, dije. Me gradué en mayo de 2016. Enmarqué el diploma y lo colgué en la pared de la panadería donde aún cuelga sobre la máquina de espresso. Mis padres no fueron invitados. Había escrito sus nombres en una lista de invitados la noche anterior y los había tachado a ambos con una sola línea recta. Para 2018, Juanne me había entregado las llaves para administrar el local mientras ella se dedicaba a hornear. Guardaba las recetas en una carpeta negra de 3 anillas que no dejaba salir del edificio. Yo me encargaba del horario, el inventario y el personal. Los clientes habituales dejaron de preguntar a cuál de las dos le hacían el pedido. En la primavera de 2022, Juanne sufrió lo que los médicos de Portsmouth Regional llamaron un derrame cerebral menor. Tenía 60 años. Estaba amasando en el banco cuando su mano derecha dejó de funcionar. El hospital la mantuvo durante 4 noches. Le hicieron pruebas. Le despejaron una arteria carótida. Le dijeron suavemente que su carrera como panadera, de pie 9 horas al día, había terminado. Cuando regresó a casa, su mano derecha era más lenta que la izquierda, y su habla se arrastraba solo en ciertas consonantes cuando estaba cansada. Llamó a Linda Ostrander la segunda semana que estuvo en casa. Norma, dijo, sentada a la mesa de la cocina mientras yo preparaba té, la panadería va a ser tuya. No cuando muera. Ahora, mientras aún puedo enseñarte las partes que aún no he enseñado. El traspaso se registró en junio de 2022. La panadería había sido valorada en $238.000 por un tasador independiente. Ella me la vendió por $1. Linda me hizo firmar un documento separado reconociendo que entendía lo que ella estaba cediendo. Subí a mi antigua habitación de invitados esa noche, abrí el armario, miré la caja fuerte en el suelo bajo la alfombra y puse mi mano en la puerta. No abrí el sobre. Solo lo toqué. En 2023, abrí una segunda ubicación en Newburyport, Massachusetts, en una antigua tienda de discos en State Street. El alquiler era un desafío. Los primeros 3 meses, pagué el alquiler con mis ahorros personales. Para el 9º mes, se estaba pagando solo. Para el 18º, era lo suficientemente rentable como para que pudiera reembolsarme a mí misma. En 2024, inicié un programa que llamé Segundo Leudado. En el pan, el segundo leudado es lo que le da estructura a la hogaza. Sin él, tienes harina y agua. Con él, tienes algo que se mantiene. Segundo Leudado contrató y capacitó a mujeres entre 18 y 25 años que habían salido del sistema de acogida o habían sido expulsadas de sus hogares de la infancia. Comenzamos con una. Para fines de 2024, teníamos 18. Una de ellas era Lacey Bowen. Tenía 21 años cuando entró en la panadería Daniel Street una mañana de enero con un abrigo demasiado fino para el viento del puerto. No habló durante las primeras 3 semanas. Solo aprendió. Para el final de su primer año, podía laminar un croissant dormida, y podía detectar una salsa holandesa cortada desde el otro lado de la cocina. Era la única persona a la que le había contado sobre Harley. En un pequeño reportaje publicado en Sea Coast Online en agosto de 2024, le expliqué al reportero local lo que significaba segundo leudado. Ella me citó al final del artículo bajo una fotografía mía y de 4 empleados en las escaleras traseras de la cocina de Daniel Street. Sin el segundo leudado, tienes harina y agua. Con él, tienes algo que se mantiene. No lo dije por Harley. No lo dije por mis padres. Lo dije porque lo creía. En septiembre de 2025, Juanne me entregó las llaves del apartamento encima de la panadería. Se había mudado a un lugar más pequeño al otro lado del río en Kitty para estar más cerca de su cardiólogo, un hombre llamado Dr. Peterson, quien, según me dijo, tenía una sala de espera mucho mejor que la de su antiguo internista. El sobre está en la caja fuerte, dijo, poniendo las llaves en mi palma y cerrando mis dedos alrededor de ellas. No me voy a ningún lado todavía, pero debes saber dónde está. Fue lo más parecido a un adiós que jamás le había escuchado. 6 semanas después, mi teléfono sonó mientras estaba escalando prefermento en la mesa de Daniel Street para el pan de masa madre de la mañana siguiente.
La pantalla decía, mamá. No había visto esa palabra en una pantalla en 15 años. Lo dejé sonar. Fue al buzón de voz. Escalar el resto del prefermento. Pasé al autorizado. Amasé durante 10 minutos. Luego me lavé las manos, me senté en los escalones traseros y escuché. 92 segundos. Su voz era más débil de lo que recordaba. El acento sureño que solía aparecer cuando hablaba de su hermana había sido suavizado por años de inviernos de New Hampshire y pequeñas decepciones. Norma, soy mamá. Necesitamos hablar. Cosas de familia. Tu padre ha resultado herido. Hay otras cosas. Sé que ha pasado mucho tiempo. Sé que sí. Por favor, llámame. Por favor, cariño. La familia es la familia. Dijo la familia es la familia, 4 veces en 92 segundos. Conté la segunda vez que escuché. No le devolví la llamada durante 3 días. Cuando finalmente lo hice, dije una frase, The Lighthouse Diner, Ruta 1, martes a las 3. Ven sola. Ella dijo que sí de inmediato. Había estado esperando. The Lighthouse Diner tiene cabinas tapizadas en vinilo rojo con grietas cubiertas con cinta adhesiva negra, y café que es consistentemente terrible. Lo elegí porque nadie que conociera estaría allí a las 3 de la tarde un martes, y porque las cabinas tenían respaldos altos que significaban que nadie en el mostrador nos escucharía. Ella vino sola. Estaba más vieja de lo que recordaba. Su cabello era un tinte oscuro e irregular con raíces grises que había comenzado a ocultar y luego había abandonado. Llevaba el cardigan crema, pelado por los codos, el mismo. Lo supe en cuanto lo vi. Se deslizó en la cabina frente a mí y cruzó las manos sobre la mesa como solía hacerlo en la iglesia. Pareces exitosa, dijo, considerándome. No dije gracias. No dije nada. Llegó la camarera. Pedí un café. Mi madre no pidió nada. No me preguntó cómo estaba. No preguntó por Juanne. No mencionó el año en que cumplí 13 años. Deslizó una hoja doblada de papel legal amarillo sobre la mesa. Tu padre se cayó de un andamio hace 3 meses. Su espalda está mal. No puede trabajar. Tiene que devolver $190.000 a 3 clientes porque no pudo terminar los trabajos. Su licencia está suspendida. Tenemos a tu hermana y a Cole en casa. Su gimnasio se declaró en bancarrota el año pasado. El IRS los persigue. Las tarjetas de crédito. Norma. Estamos perdiendo la casa. Tu hermana está perdiendo la cabeza. Necesitamos $500.000 para Navidad. Ella no dijo por favor. Miré el papel. La letra era la suya, apretada, inclinada, pequeña. La volví a mirar. En 12 minutos, mi madre usó la palabra familia 17 veces. Conté en mi cabeza y escribí un recuento en la parte de atrás del programa de la cámara de papel que llevaba en el bolsillo de mi abrigo porque aún no había decidido cómo le contaría a Juanne esta conversación. Mamá, dije cuando finalmente hizo una pausa. ¿Dónde estaba la familia el 6 de agosto de 2010? Durante 4 segundos, no respondió. Luego hizo lo que siempre había hecho. Se desvió. Eso fue hace mucho tiempo, Norma. Tu padre nunca quiso decir. ¿Qué quiso decir? Estaba enojado. Él era. Norma, era un padre joven. No sabía cómo manejar a una hija que. ¿Una hija que qué? Apretó los labios. No terminó la frase. En su lugar, abrió su bolso. Sacó un pequeño sobre blanco y de dentro, una Polaroid. Era una fotografía de mi abuela teniéndome en brazos cuando era recién nacida. El cabello de Eleanor era oscuro en la foto. Su sonrisa era suave. Miraba al bebé en sus brazos, no a la cámara. Nunca había visto la foto antes en ningún álbum en ningún lugar. Mi madre la dio la vuelta. En la parte de atrás, con la letra de Eleanor, con la misma tinta azul que siempre usaba, había 6 palabras, para el día, ella estará lista. Mamá me dio esto cuando tenías 3 días, dijo mi madre.
Me dijo que lo guardara para cuando lo necesitaras. Creo que hoy es ese día. Lo deslizó sobre la mesa. No lo recogí de inmediato. Lo miré. La miré a ella. Miré la Polaroid, luego a ella de nuevo. Había guardado esa fotografía durante 28 años. No la había guardado porque me quisiera. La había guardado porque, en algún nivel, siempre había sabido que un día necesitaría usarla como arma. La recogí. La puse en el bolsillo interior de mi abrigo. Me levanté. Dejé $20 en la mesa por el café que no había terminado. No dije nada más. Conduje directamente a Daniel Street. Abrí la panadería, caminé por la tenue sala delantera, subí las escaleras al apartamento, abrí el armario de mi antigua habitación de invitados, levanté la alfombra y giré el dial de la caja fuerte. El sobremarrón estaba en el fondo, exactamente donde Joanne lo había colocado una noche de otoño de 2010. Me senté en el suelo, mientras la cáscara de manzana de mi comida anterior estaba frente a mí en la mesa de la cocina. Rompí el sello. Dentro del sobre había 3 cosas. La primera era una cinta de vídeo VHS en una funda negra lisa con un trozo de cinta de enmascarar en el lomo. La etiqueta estaba escrita con la letra grande de Joanne, cámara del garaje, junio a agosto de 2010. La segunda era una tira de papel amarillenta, doblada una vez, un recibo de empeño de Coastal Pawn, por Smith, New Hampshire, número 88112. Fecha, 4 de agosto de 2010. Artículo, un anillo de boda, banda de oro, un anillo de compromiso de ópalo. Cliente, Harley Davidson. Efectivo pagado, $1.850. La tercera era un extracto bancario, 3 páginas con una línea marcada con un círculo en bolígrafo rojo. La cuenta pertenecía a mi hermana en una cooperativa de crédito que había usado hasta la universidad. La línea decía, transferencia bancaria saliente, $2.200 a Colepuit. Fecha, 5 de agosto de 2010, un día antes de que mi madre afirmara que el dinero había desaparecido. Mi tía había estado sosteniendo la columna vertebral de esta historia desde que yo tenía 13 años, simplemente nunca me había dicho qué huesos. Me senté en el suelo durante mucho tiempo mirando los 3 trozos de papel extendidos sobre la alfombra frente a mí. No lloré. Había dejado de llorar por esto cuando tenía 18 años. A la mañana siguiente, conduje hasta una pequeña tienda en Congress Street que convertía medios antiguos. El letrero en la ventana decía cualquier formato a cualquier formato. El dueño era un hombre llamado Hank, de 64 años, que llevaba gafas de lectura colgadas del cuello con una cadena. Miró el lomo de la cinta y luego a mí. Su rostro cambió de una manera pequeña y cuidadosa. Tu tía me trajo esto para que lo convirtiera en 2015, dijo. Lo recuerdo. Dinero en efectivo, me pidió, para olvidar. Y yo nunca olvido nada, dijo. Pero por ella, lo olvidé. Le pagué $80. Me llevé el DVD a casa. Cerré la puerta de mi oficina en la panadería Daniel Street, puse el disco en mi computadora portátil y le di a reproducir. La cinta estaba en silencio. El ángulo era amplio. Eleanor había instalado una pequeña cámara en su propio garaje en 2009 porque alguien había estado intentando abrir las manijas de las puertas de los coches en su vecindario. La cámara funcionaba en un bucle continuo, grabando sobre sí misma cada 30 días. Joanne había sacado esta cinta de la máquina la semana del funeral y la había guardado en un cajón. Había transferido las imágenes a una cinta nueva la misma semana, por si acaso. La marca de tiempo corría en la esquina inferior izquierda. 4 de agosto de 2010, 2:47 de la tarde. Harley entró por la puerta lateral del garaje con pantalones cortos y una camiseta sin mangas, una pequeña mochila al hombro. Cruzó a la casa por la puerta de la cocina. 4 minutos después, salió. La mochila estaba abultada. Se sentó en el asiento del pasajero del Mustang de Cole. El coche salió del camino de entrada. 5 de agosto de 2010, 11:14 de la mañana. Harley regresó. Caminó desde el camino de entrada hasta la puerta de la cocina llevando una hoja de papel doblada, un recibo de transferencia bancaria. 5 de agosto de 2010, 8:02 de la tarde. Harley se encontró con Cole al lado del garaje. Le pasó algo pequeño. Él asintió una vez.
Revisé la cinta de julio y agosto. No había ningún fotograma en los 2 meses completos que me contuviera. 15 años de que me pidieran disculpas por algo que nunca hice. 23 minutos de metraje para probarlo. Cerré la computadora portátil. Conduje hasta Coastal Pond. El dueño era un hombre llamado Howard Pence. Tenía 65 años. Había estado trabajando en mostradores de empeño desde que tenía 18. Miró el boleto que deslicé sobre su mostrador y lo golpeó con el dedo una vez. Recordaría ese día, dijo. La chica estaba nerviosa como el infierno. Intentó negociar conmigo. Le di $1,850. Lo tomó en efectivo. Permiso de identificación de 16 años. Hice una copia de la identificación en ese momento. Guardo copias de cada transacción en un libro de papel. La gente vuelve. A veces no deberían. ¿Haría una declaración?, le pregunté. Me miró fijamente un momento, se quitó las gafas de lectura, las dejó sobre el mostrador. He esperado 15 años para que alguien pregunte, dijo. Los dueños de casas de empeño, ¿recuerdas? Simplemente no nos ofrecemos. Esa noche, encontré a Tessa Overin en Facebook. Tenía 29 años, estaba divorciada, con una hija de 4 años, trabajando como recepcionista en una consulta dental en Dover. Le envié un solo mensaje: Tessa, soy Norma. ¿Café?, respondió en 11 minutos. ¿Podemos vernos? Nos reunimos en un Duncan en la ruta 16 a la tarde siguiente. Le temblaban las manos alrededor de su taza. No lloró, pero no levantó mucho la vista. Su hija estaba en el preescolar. Tessa tenía 30 minutos. Hadley me pagó $40, dijo. Tenía 14 años. Estaba en la ruina. Fui una cobarde. Tengo lo que me envió por mensaje de texto diciéndome qué decir. Lo guardé. Lo guardé todo. Tengo el teléfono en una caja de zapatos en mi armario. Levantó la vista. He esperado 15 años a que llamaras a mi puerta, dijo. Lo siento mucho. No la perdoné. No necesitaba hacerlo. Le pregunté si, en caso de necesitarla en un edificio en particular en una noche específica, vendría. En cualquier lugar, dijo. Solo dime cuándo. Le dije cuándo. La noche antes de la gala, me senté a la mesa de la cocina del antiguo apartamento de Joanne con la cinta de vídeo VHS, el DVD convertido, el recibo de empeño, las antiguas capturas de pantalla de los mensajes de texto de Tessa. El extracto bancario y el discurso que había redactado de 3 maneras diferentes, cada una más corta que la anterior. Joanne se sentó frente a mí. ¿Sirvióte? Cariño, dijo, no tienes que usar nada de esto. Puedes dar el discurso, aceptar el premio, ir a casa y enterrar esto por otros 15 años si quieres. La prueba funciona igual en un cajón que en una pantalla. Miré el DVD sobre la mesa. Y si quiero que lo vean, dije. No para hacerles daño, solo para que no puedan decir que no sucedió. Ella pensó en eso durante un largo momento. Entonces traeremos el DVD. Lo guardó en el bolsillo interior del blazer negro que había comprado en la tienda de segunda mano en Islington. Le pregunté si estaba segura de querer usar ese blazer. Costó $6, dijo. Es perfecto. Antes de que te lleve a ese salón de baile, déjame preguntarte algo: si tu madre cruzara una habitación y te pidiera $500,000 en nombre de la familia, ¿le harías el cheque o le pedirías el recibo? Dímelo en los comentarios. Los leeré. La gala de la Cámara se celebró el 13 de noviembre de 2025. El evento comenzó a las 6 en punto. Se sirvieron cócteles hasta las 7 en punto. Siguió una cena sentada de pollo a la plancha o risotto de verduras, con la entrega de premios a partir de las 7:30. A las 7:32, la maestra de ceremonias, una miembro de la junta de la Cámara llamada Daphne Holloway, subió al podio y dio la bienvenida a Lacey Bowen en primer lugar. La Cámara requería un discurso de homenaje de 90 segundos de un empleado de cada negocio homenajeado. Le había preguntado a Lacey 3 semanas antes si lo haría. Ella había llorado antes de decir que sí.
Subió con un vestido azul marino y se paró en el podio con las manos planas sobre el borde de madera. Su voz tembló al principio. Hace 2 años, comenzó. Salí del sistema de acogida con una bolsa de lona y $0. Norma Dyson me contrató sin preguntar de dónde venía. Me enseñó a laminar un croissant. Luego me enseñó a gestionar una cocina. Luego me enseñó que ser elegida no siempre viene de las personas que te hicieron. Viene de las personas que abren una puerta. Un pequeño murmullo de aplausos. Varias mujeres en las mesas delanteras se secaron los ojos. No miré la mesa 9. Lo sentí. A las 7:38, Daphne me presentó. Subí 3 escalones al escenario. No traje mis notas. Las dejé en mi silla, dobladas una vez, con el final número 2 encima. Miré por la sala. Encontré a Joanne en la mesa 1. Me miraba fijamente, de la misma manera que me había mirado a las 4:30 de la mañana el primer día que aprendí a doblar masa. Comencé, mi nombre es Norma Dyson. Algunos de ustedes saben que dirijo una panadería. Menos de ustedes saben que la he dirigido durante 3 años. Ninguno de ustedes sabe que empecé a aprender a hacer pan la mañana después de que mi padre me dejara fuera de casa. Tenía 13 años. La sala quedó en silencio. Lo permití. Spencer Granger en la mesa 14 levantó ligeramente su vaso. No bebió. Esperó. He pasado 15 años sin contar esta historia. Esta noche, alguien en esta sala me pidió $500,000 en nombre de la familia. Tomé eso como una señal de que quizás, familia, es una palabra que necesita una auditoría de vez en cuando. En el pasillo entre la mesa 8 y la mesa 9, mi madre se levantó. 312 cabezas se giraron. Dio 2 pasos hacia el escenario. No avanzó más. Un miembro del personal de seguridad de la cámara, un hombre alto con un uniforme del Sheraton, se interpuso cortésmente en su camino con una mano a medio levantar. Ella se detuvo. La sala contuvo el aliento. Pude escuchar un tenedor tintinear contra un plato al fondo. Me incliné hacia el micrófono. Mamá, necesito que te sientes. Ya dijiste lo que viniste a decir. Ahora es mi turno. Por un momento, no se movió. No le habían dicho que no delante de una audiencia en muchos años. No tenía un guión para eso. Se dio la vuelta muy lentamente y se sentó en la silla vacía más cercana, que no era la suya. Su espalda estaba recta. Sus manos estaban cruzadas en su regazo. El cardigan le quedaba más pequeño que en 2010. Me volví hacia un lado del escenario. Tía Joanne, dije, ¿querrías subir? Joanne se levantó y caminó por el suelo. No se apresuró. Subió los 3 escalones con una mano en el pasamanos. Llegó al podio y sacó el DVD del bolsillo interior de su blazer de tienda de segunda mano. Se lo entregó a Daphne, quien se lo entregó sin pestañear al gerente de AV que esperaba entre bastidores. Se volvió hacia la sala y se afirmó con una mano en el atril. Guardé una cinta de vídeo durante 15 años, dijo. Su voz no flaqueó. Mi sobrina merece el derecho de elegir lo que la gente recuerda de ella. Esta noche, ella eligió. Las luces se atenuaron. La pantalla detrás del podio brilló. El logotipo de la cámara se desvaneció. Negro. 23 segundos. No hubo sonido. El metraje era viejo. El ángulo era la esquina de un garaje residencial en Manchester, New Hampshire. La marca de tiempo corría en la esquina inferior izquierda, 4 de agosto de 2010, 2:47 de la tarde. Una adolescente entró por una puerta lateral con una pequeña mochila. 4 minutos después, salió, con la mochila ahora llena. Se subió a un Mustang. El coche dio marcha atrás. La puerta del garaje se cerró detrás de ella. 300 invitados observaron. Alguien en la mesa 9 inhaló bruscamente lo suficiente como para ser escuchado a 6 mesas de distancia. Cuando la pantalla se puso negra, volví al micrófono. Eso fue el 4 de agosto de 2010, dije, 2 días antes de que mis padres me acusaran de robar los anillos de boda de mi abuela y $2,200 en efectivo.
Yo estaba en tutorías. Había otros 3 estudiantes en la sala. Hay una hoja de registro. Sus nombres eran Hannah Pierce, Bethany Pierce y un chico llamado Jackson Katie. Tengo copias de la hoja en casa. La siguiente diapositiva apareció, un recibo de empeño escaneado. Coastal Pawn, número 8112. 4 de agosto de 2010. Artículo, un anillo de boda, banda de oro, un anillo de compromiso de ópalo. Efectivo pagado, $1,850. Firma del cliente, Harley Dyson. No necesité señalarlo. La firma era visible desde el fondo de la sala. Mi abuela me dejó sus anillos, dije. Me lo dijo 2 días antes de morir en una cama de hospital en el Catholic Medical Center. Nunca pude tenerlos. Mi hermana los vendió la misma tarde en que plantó los pendientes en mi chaqueta escolar. En la mesa 9, mi hermana se levantó. No llegó lejos. Su esposo, Cole, quien no me había hablado en 15 años, la alcanzó y la jaló firmemente de vuelta a su silla por el codo. No la miró. Él entendió, de una manera que ella no, que huir de esta sala sería peor que quedarse sentada. Mi madre había inclinado la cabeza sobre la mesa. No estaba mirando hacia arriba. El cardigan se le había resbalado por un hombro. No estaba llorando. No creo que tuviera la capacidad para eso anymore. Me volví hacia la sala. Encontré la cabeza agachada de mi madre entre las luces. Me incliné hacia el micrófono una última vez. Mamá, viniste aquí esta noche a pedirme $500,000 en nombre de la familia. Quiero que sepas 2 cosas. Primero, criaste a la hija que me echó, no a la que se abrió camino de regreso. Segundo, la única herencia que le debo a esta familia es la verdad. Y esta noche acabo de pagar por completo. Dejé suavemente el micrófono sobre el podio. No grité. No pestañeé. No miré a las cámaras. Miré a Joanne. Ella asintió una vez. Las cámaras destellaron. El fotógrafo del Globe en la mesa de prensa se acercó al escenario y tomó 8 fotos en 3 segundos. La luz rebotó en la placa de latón del atril y me hizo parpadear. Los aplausos no comenzaron todos a la vez. Spencer Granger fue el primero en ponerse de pie. Joanne fue la siguiente, lenta y firme sobre su lado derecho. Lacey, a la izquierda del escenario, ya estaba llorando. Luego la mesa 14, luego la mesa 7, luego la mesa 3, luego la mayor parte de la sala, no todos, no 312, quizás 180. Fue suficiente. Era la gente que de todos modos habría querido en la sala. Mi madre se levantó de la silla que no era la suya y caminó lentamente con el cardigan crema por todo el largo del salón de baile hacia la salida lateral. Su camino la llevó más allá de la mesa de prensa. El fotógrafo del Globe se giró. Ella no se detuvo. No levantó la mano para cubrirse la cara. Simplemente siguió caminando porque levantar una mano habría admitido que había algo que ocultar. Harley la siguió 90 segundos después a un ritmo más rápido, con la cabeza baja, una mano en su línea del cabello. Cole permaneció en su silla, solo en la mesa 9, mirando sus manos. Bajé del escenario. Daphne se adelantó, tomó el micrófono y anunció a la sala de pie lo que yo ya me había convertido, dueña de pequeña empresa del año. Fue casi una idea de último momento. A las 6 en punto de la mañana siguiente, The Boston Globe había publicado un artículo de estilo de vida titulado, en los premios Portsmouth, una panadera resuelve una mentira de 15 años. La reportera había estado en la gala. No había usado el nombre de Harley. No había sido necesario. Había usado las palabras hermana, sobresellado y coastal pawn. El artículo fue compartido 3.800 veces en 24 horas y republicado por 2 cuentas regionales de mujeres en los negocios que nunca había seguido. Esa mañana, en la panadería Daniel Street, la fila se extendió por la puerta por primera vez en 3 años. Entró gente que nunca había entrado antes. Compraron pan de masa madre. Compraron croissants. Compraron scones. Algunos me dieron la mano.
Una mujer mayor compró un bollo de desayuno y me dijo muy suavemente que su hijo no le había hablado en 12 años y que había leído mi historia a las 4 de la mañana, y que finalmente le había escrito una carta que debería haber escrito una década antes. Le di las gracias. Fui a la parte de atrás. Me apoyé contra la puerta de la nevera industrial. Me permití, por primera vez en mucho tiempo, respirar. 11 días después, el 25 de noviembre, Cole Puig solicitó el divorcio en el Tribunal de Familia del Condado de Rockingham. Los motivos fueron diferencias irreconciliables. Su abogado, extraoficialmente, le dijo a un reportero regional que su cliente deseaba desvincularse de cualquier investigación criminal que pudiera seguir a los eventos del 13 de noviembre. El gimnasio en bancarrota de los Puig había sido la historia superficial, las cartas del IRS habían sido la verdadera. Cole, quien había pasado 15 años casado con Harley, había estado construyendo silenciosamente su propio archivo de escape desde la primavera. Harley se mudó al dormitorio de invitados de mis padres. No tenía ningún otro lugar a donde ir. Mi padre me llamó 7 veces en las primeras 24 horas después de la gala. No respondí. No dejó un mensaje de voz. La segunda semana comenzó a escribir cartas a mano. La primera llegó el 22 de noviembre en un sobreestándar del USPS con un sello ligeramente torcido. La letra temblaba por su espalda y por algo más que aún no estaba lista para nombrar. Norma, decía. No sé cómo pedir perdón por algo que apenas ahora estoy entendiendo. Tu madre está durmiendo en la habitación de invitados. Harley se fue a Massachusetts. Le debo dinero a todo el mundo y no lo tengo. No estoy escribiendo para pedir ayuda. Escribo porque debí haber escrito hace 15 años. La leí una vez. La doblé. La puse en una caja cerrada con llave en el estante superior de mi armario, en la misma caja que contenía el sobre marrón. Algunas cartas se responden. Algunas se archivan. El 28 de noviembre, Spencer Granger me llamó a la panadería. Me dijo que su sobrina, Faith Granger, de 19 años, había estado trabajando en la ubicación de Newburyport desde junio. Me dijo que Faith había dejado la casa de su padre después de que él la echara por salir con el chico equivocado. Me dijo que Faith no le había dicho a nadie de su familia dónde trabajaba, pero Spencer lo había descubierto y había prestado atención. Por eso te nominé, dijo. Faith no sabe que te lo dije. No se lo digas. Le dije que no lo haría. Colgué. Salí a la cocina de la tienda de Newburyport donde Faith estaba haciendo cortes a los panés en el banco con un delantal blanco atado 2 veces alrededor de su cintura. No dije una palabra. Simplemente le rellené el café. El 3 de diciembre, recibí una llamada de la oficina del fiscal del distrito del condado de Rockingham. El fraude original de 2010 estaba fuera del estatuto de limitaciones. No había nada que el Estado pudiera hacer al respecto, dijo la asistente del fiscal con verdadera pena en su voz. Pero el fraude del gimnasio no estaba fuera del estatuto. Cole y Harley estaban bajo investigación por fraude fiscal y fraude electrónico relacionados con la bancarrota. La fiscal quería preguntarme con mucho cuidado si estaría dispuesta a proporcionar contexto, mensajes de texto, declaraciones y la página del diario sobre el patrón de conducta deshonesta de mi hermana para establecer la credibilidad de los cargos que ya estaban preparando. Pedí una semana para pensarlo. Llamé a Joanne. No tienes que ser tú quien los castigue, cariño, dijo. El mundo hará su trabajo. Llamé a la fiscal al final de la semana. Le dije que proporcionaría una declaración notariada y la página del diario. No testificaría en persona a menos que fuera absolutamente necesario. Ella me dio las gracias. La mayoría de la gente no es tan contenida, dijo. ¿Ayuda? El 14 de diciembre, me senté a la mesa de la cocina de mi apartamento encima de la panadería con un trozo de cartulina artesanal y un bolígrafo negro, y dibujé una pequeña hogaza de masa madre en el frente de una tarjeta. Escribí dentro: tía Joanne, tú sostuviste el eje de mi historia durante 15 años y nunca pediste que te dieran las gracias. Gracias de todos modos. La panadería es tuya. El pan es tuyo. Soy tuya, Norma. La conduje hasta su apartamento en Kitty y la deslicé por debajo de su puerta porque sabía que no habría querido ser vista recibiéndola. Conduje a casa con la radio apagada.
Ella la leyó sentada a la mesa de su propia cocina. Lo sé porque me llamó esa noche desde el teléfono inalámbrico que todavía usa, y me lo dijo. No dijo mucho más. No necesitaba hacerlo. 3 días después, el 17 de diciembre, fui a una papelería en Congress Street y compré una sola hoja de papel de algodón pesado. Me senté en el mostrador de la panadería después de cerrar, con las luces apagadas y la máquina de espresso enfriándose, y escribí una carta a mi padre. La escribí de una sola vez. No taché nada. Papá, leí tu carta. No voy a perdonarte de la manera en que quizás esperas, pero tampoco voy a odiarte. He decidido enviarte una pequeña cantidad mensual, $400. Directamente a la consulta médica que trata tu espalda hasta que estés curado. No pasará por mamá. No pasará por Harley. No pasará por nadie que pueda gastarlo en sí mismo. Esto no es amor. Esto no es familia. Esta es una cuenta cerrada pagada bajo términos específicos por una hija que sobrevivió. Norma. Dirigí el sobre a la clínica de columna y dolor de Portsmouth, a la atención del gestor de casos de mi padre. Con una nota adjunta a la hoja superior pidiendo que los fondos se aplicaran directamente a su saldo de tratamiento y que la fuente permaneciera sin revelar a menos que el paciente lo solicitara. Utilicé un apartado de correos para mi dirección de remitente. Él nunca sabría en qué pueblo estaba la panadería. La dejé en la ranura de salida de la oficina de correos en State Street. El 19 de diciembre, conduje a la panadería Daniel Street antes del amanecer. Las luces de la calle todavía estaban encendidas. El puerto estaba oscuro. Los ladrillos del edificio estaban oscuros y húmedos por la nieve que había caído durante la noche. Lacey había sido ascendida a chef de repostería en la ubicación de Newburyport 2 semanas antes. La cocina de Daniel Street era mía para abrirla sola. Abrí la puerta principal. Entré. Encendí las cálidas luces delanteras. En el interior de la ventana delantera, en pintura de póster blanca, con la letra de Lacey, había 3 palabras que ella había pintado allí antes de ser transferida: segundo leudado. Todos bienvenidos. Encendí los hornos. Saqué la primera masa prefermentada del refrigerador. Pesé la harina para el pan de la mañana. Miré al otro lado de la calle a la luz naranja del farol. Una chica estaba de pie en la acera. Tendría unos 14 años. Llevaba un abrigo demasiado fino para diciembre en Portsmouth. Tenía las manos metidas en los bolsillos. Miraba por la ventana. No se movía. Conocía esa postura. Yo había estado en esa postura en un porche diferente 15 años y 4 meses antes. Caminé hacia la puerta. La abrí. La abrí de par en par. Entró el aire frío. No la llamé en voz alta. Simplemente le hablé al otro lado de la calle: ¿tienes hambre? Entra. Tenemos café, y te enseñaré a doblar masa si quieres. Ella no se movió durante un largo segundo. Luego cruzó. Subió a la acera. Cruzó la puerta. El timbre de encima tintineó como había tintineado la mañana en que entré por primera vez a esta cocina a las 4:30 de la mañana, con 13 años y con la harina de otra persona en mis dedos. La puerta se cerró detrás de ella. Le serví una taza de café. No le pregunté su nombre. No le pregunté de dónde venía. Le di un delantal limpio. Se lo até sin mirarla a la cara. Manos lavadas, dije. Luego, por aquí. Ella se lavó las manos. Se acercó. Puse el tazón de masa entre nosotras. Si alguien en tu vida ha usado la palabra familia como una deuda, deja una palabra en los comentarios, la palabra que usaron, no su nombre, no la historia, solo la palabra. Quiero leer lo que a todos se nos ha pedido pagar. Mi abuela me dijo el año que cumplí 10 años que el mundo tiene habitaciones que no sabe cómo etiquetar. Ella tenía razón, pero no me contó el secreto: a veces construyes tu propia habitación, y a veces aprendes a construirla de una mujer que tiene una panadería y nunca pregunta por qué estás parada en su porche a las 2 de la mañana. Mi nombre es Norma Dyson. Tengo 28 años. La noche que me dejaron fuera, pensé que había perdido a mi familia. Lo que aprendí es esto: no pierdes a la familia. Simplemente descubres quién es realmente.
Y a veces, 15 años después, te conviertes en ella para otra persona. La panadería abre a las 6 en punto. Tengo manos. Tengo harina. Tengo una chica a la que nunca he conocido lavándose las manos en mi fregadero. Eso, he decidido, es más que suficiente.